Bienvenido a mi relato de terror. En esta ocasión te relataré una historia sobre un edificio en el que comienzan a ocurrir eventos extraños, y todo parece indicar que es la parca quien ha llegado al lugar. ¿Te atreves a escuchar toda la historia? No olvides suscribirte y dejar tu like. La muerte visitó mi edificio. Mi relato de terror sucedió en el año 2017, tenía pocos meses de haberme casado con mi aún esposo, y nos habíamos ido a vivir a un edificio de departamentos. Ambos trabajábamos en la misma compañía, pero en sectores diferentes, él estaba en la zona administrativa y yo en la de diseño. Descansábamos los sábados y domingos, y fue precisamente un domingo que mi experiencia sucedió. Al despertar ese día, yo me sentía algo extraña, sentía una sensación de peligro, no sé cómo explicarlo, pero era como si presintiera que algo malo sucedería. Se lo mencioné a mi esposo mientras estábamos acostados, pero él me dijo que solamente eran mis nervios. Estuvimos abrazados y platicando por algunos minutos, y cuando yo ya estaba poniéndome menos nerviosa, unas voces en el pasillo del piso se comenzaron a escuchar, y luego el tono comenzó a subir, pero no parecía una pelea. Como aún teníamos puesta la ropa para dormir, no salimos de inmediato, y rápidamente nos pusimos algo de ropa más presentable. Al salir al pasillo del piso, miramos que la vecina de enfrente, la señora Marta, estaba siendo sacada de su departamento sobre una camilla de paramédico. Ella estaba desesperada, y se le notaba mucho miedo en su rostro. En un principio pensé que ese miedo era porque se sentía mal, pero horas después supe la razón de ese misterioso miedo. Ella, al verme en el pasillo, solo me dijo que debería irme rápido de ese edificio y no regresar en todo el día. No tuve tiempo de preguntarle algo, porque los paramédicos la metieron de inmediato al ascensor. Mi esposo me dijo que no me preocupara, que la señora no se veía tan mal, que parecía más asustada que enferma. Le mencioné sobre la advertencia que me dio, pero él me dijo que la vecina solamente estaba alterada y no sabía lo que estaba diciendo. Al entrar a nuestro departamento quise quedarme con las palabras de mi esposo, pero no pude, porque por mi mente rondaban sin cesar las palabras de la señora Marta. Aquellas palabras se habían unido a la angustia que había tenido desde que desperté. Mi esposo, al verme tan pensativa, me pidió que saliéramos a comprar algo para desayunar. Pero yo me negué, por alguna razón yo estaba muy nerviosa, y no quería salir de la casa. Mi esposo salió a comprar quesadillas de un puesto callejero que quedaba cerca del edificio, y yo me quedé acostada en la cama. Pero comencé a sentir algo de miedo, tenía la extraña sensación de que alguien me estaba observando. Al principio traté de no darle importancia, pero mi inquietud crecía, y decidí salir del cuarto para ver si afuera aquella sensación se iba. Pero cuando salí de la habitación, di un pequeño salto al mirar una sombra pasar hacia la cocina. Regresé al cuarto, y cerré la puerta con seguro, tomé el celular y le llamé a mi esposo, que me dijo que ya estaba en camino, pero que le llamaría a su amigo Héctor, que vivía un piso arriba, para que me ayudara. 2 minutos después escuché que Héctor llamaba a la puerta, y me gritaba preguntando si todo estaba bien. Durante esos 2 minutos no había escuchado pasos ni actividad de alguien dentro del departamento, así que me armé de valor y salí corriendo del cuarto y me dirigí a la puerta de la entrada, que abrí desesperadamente y salí al pasillo sin siquiera mirar a Héctor. Al verme tan asustada, me dijo que lo mejor sería esperar a mi esposo, que cuando llegara los dos entrarían. Fue una de esas ocasiones en que se te olvida llamar a la policía, todo sucede tan rápido que la mente se nubla y solamente hay una solución, que para mí era mi esposo. Cuando mi esposo regresó, entró acompañado de Héctor al departamento, pero no encontraron nada fuera de lugar, no había rastro de alguien, y la ventana estaba cerrada por dentro, y no había forma de que un ladrón arriesgara su vida tras haberse robado nada. En pocas palabras, era imposible que alguien hubiera entrado al departamento. No importaba lo que hubiera sucedido, yo había mirado con claridad a esa sombra pasar hacia la cocina, y eso nadie me lo quita de la mente. Héctor regresó a su piso, mi esposo me pidió que entrara, que no había nadie dentro. Pero yo estaba un poco reacia a hacerlo, además de la sombra que miré, había algo más que me daba miedo ese día, pero no sabía qué.
Mientras comíamos, mi esposo me sugirió que saliéramos a cualquier lado, simplemente para que yo me relajara. Acepté, aunque estaba cansada y quería descansar todo el día, prefería estar caminando o sentada en algún parque con tal de no estar en el edificio. Estaba parada frente al closet mientras buscaba algo para ponerme, cuando sentí otra vez esa sensación de que alguien me estaba observando. Aunque por un momento pensé que quien estaba ahí conmigo era mi esposo, el silencio me hizo pensar que no era así, que había algo más. Sin pensarlo mucho, me giré rápidamente, y pude mirar con asombro lo que estaba ahí conmigo. Era un ser oscuro, pero no era una sombra, parecía estar hecho de humo, y tenía forma humanoide. Aquella cosa estaba a menos de 1 metro de mí, y aunque no se le veían ojos, yo sentía que me estaba mirando. Yo no pude hacer nada, estaba pasmada por el miedo, no pude moverme ni gritar, y aquella cosa estiró algo que parecía un brazo anormal, y lo puso sobre mi pecho. La mano, si es que la puedo llamar así, entró a mi pecho, justo a la altura de mi corazón. Sentí un frío que me congeló por dentro, nunca antes había sentido una sensación así, y afortunadamente nunca más la he sentido. Además del frío, comencé a sentirme mal, me dolía la cabeza y las piernas las sentía muy cansadas, por un momento pensé que me desmayaría. Justo cuando sentí que el corazón me latía con mayor rapidez, fue que esa cosa me soltó, y se alejó de mí tan rápido, que apenas la vi atravesar una pared y desaparecer de mi vista. Al estar sola, y sacudirme un poco el miedo, a gritos le llamé a mi esposo, que de inmediato entró, su rostro estaba tan preocupado como el mío, y tras preguntarme lo que me pasaba, fue que le comenté lo que recién me había pasado. Aunque mis palabras eran una total locura, él no puso en duda lo que le había comentado, y me recomendó que deberíamos acudir al médico, pero yo, tras haberme pasado el susto y sentirme bien, me negué a ir al hospital. Le pedí que se quedara conmigo mientras encontraba qué ponerme, y así lo hizo, se quedó ahí, sentado y mirándome. Aunque me volví a sentir observada otra vez, en ese momento era una sensación completamente diferente. Al estar lista, salimos del departamento, pero no nos alejamos mucho del edificio, no quería estar muy lejos en caso de sentirme mal. Estando afuera, yo sentía que dentro del edificio algo malo sucedería, y durante las horas que estuvimos fuera, me sentí un poco mal y con ese extraño presentimiento, pensé que esa sensación me la había enviado la sombra que miré. Pasaron las horas, y cuando estaba a punto de anochecer, fue que regresamos, y al llegar a nuestro piso y abrirse el ascensor, miré a la vecina que por la mañana se había sentido mal. Me acerqué a ella, que estaba sentada en la entrada de su departamento, como si esperara a alguien. Antes de que yo le preguntara sobre su estado de salud, ella me dijo que deberíamos tener cuidado esa noche, y que por nada del mundo deberíamos abrir la puerta, que algo malo sucedería. Para mi esposo, creo que esas palabras sonaron a locura, pero aquel mal augurio también rondaba por mi mente. Durante esa noche, me sentí muy intranquila, ese sentimiento de que algo malo sucedería crecía en mí, y no importaba que miráramos una película entretenida, mi mente estaba en otra cosa. En algunas noches, mi esposo y su amigo Héctor se reunían para jugar póker o simplemente platicar de cualquier cosa, pero esa noche, Héctor le llamó a mi esposo, le comentó que esa noche no era buena para estar afuera. Mi esposo le preguntó que si él también, en alusión a mí y a mi vecina Marta. Otra cosa que Héctor le comentó, fue que varias personas habían visto una sombra oscura deambular por el edificio, y que otras 4 personas se habían sentido mal durante el día. Aquellas palabras solamente reafirmaban mis miedos, y con el pasar de las horas mi sentimiento era más fuerte. Pero no pasó nada durante ese tiempo, y nos fuimos a acostar, y cuando pensaba que todo había sido mera sugestión, un ruido nos puso en alerta. Yo estaba en ese estado de casi quedarme dormida, pero mi esposo aún estaba despierto. Escuchamos que alguien gritaba, pero no era un grito cercano. Aunque no sabía qué estaba pasando, sí creía saber que era algo muy malo. No salimos por más que la curiosidad nos envolvió, y solamente las llamadas por celular nos mantenían conectados con el exterior. Héctor le mencionó a mi esposo que los ruidos se habían escuchado muy lejos, que no eran en su piso. Afuera, todo estaba en silencio, no había ningún ruido,
Era como si los vecinos supieran que esa noche, pasara lo que pasara, no deberían salir. Casi media hora después, Héctor le informó a mi esposo que la policía recién había entrado al edificio, y 20 minutos después, aquellos policías llamaban a nuestra puerta. Al salir a atenderlos, nos preguntaron si habíamos visto algo, pero les dijimos que no habíamos salido del departamento. No nos dieron ninguna información sobre lo sucedido, pero por las llamadas con los vecinos, nos enteramos que a los vecinos de un piso abajo del nuestro, les habían quitado la vida. Nunca supimos las razones del crimen, aquellas personas aparentemente eran buenas, y no había razón para que les hubieran hecho eso. El criminal que cometió aquellos terribles crímenes fue detenido esa misma noche, cuando lo miraron cerca del edificio aún con sangre en la ropa. Días después, mi vecina Marta me confesó que había mirado una especie de sombra oscura y que ésta la había tocado, y por eso se había puesto mal. Llegamos a la conclusión que aquel día la muerte nos visitó para advertirnos que no saliéramos, no porque la muerte sea generosa, sino porque no estábamos en su lista. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.